Esto fue lo que vimos nosotros el lunes pasado acerca de lo que eran las variables, ¿verdad? Todas las variables, más variables, más variables. Y hoy vamos a arrancar o sea, vamos a ver un poco lo que son las hipótesis. Entonces, una vez que nosotros hicimos toda la parte del marco teórico y dentro del marco teórico fuimos definiendo nuestras variables, tanto operacionalmente como conceptualmente, que fue lo último que vimos nosotros, que habíamos dicho que la definición conceptual son los constructos, o sea, son los conceptos de nuestros constructos, ¿verdad? Y es simplemente ir definiendo qué significa nuestra variable, ¿verdad? De estudio. Y en cuanto a la definición operacional, nosotros íbamos a ir mencionando cómo nosotros vamos a medir esa variable. Y entonces nosotros, dentro de lo que es psicología, generalmente en la mayor cantidad de las veces, este, medimos las variables mediante los instrumentos de medición. ¿Sí? Son los test. Entonces, primero se define qué es, qué significa y luego cómo vamos a medir esas variables. ¿Qué instrumento vamos a utilizar? ¿Cuántos ítems tiene? Y cuántos, en el caso que tenga dimensiones, cuántas dimensiones tiene o cuántos factores tiene. Una vez que nosotros definimos esto, dentro de lo que es el marco teórico, tenemos que formular nuestra hipótesis. ¿Sí? Entonces, para llegar a formular una buena hipótesis, o para formular correctamente nuestra hipótesis, este, primeramente nosotros tuvimos que haber definido los términos o las variables incluidas en ella, que es lo que hacemos en la definición, en el apartado anterior, ¿verdad? Y esto es necesario para varios motivos. Uno de los motivos por el cual es importante, tanto para el investigador, su colega y los usuarios del estudio, y en general cualquier otra persona que lea la tesis, es para que ellos, todas aquellas personas que estén leyendo o van a leer alguna vez la tesis, tengan el mismo concepto, ¿sí? Le den el mismo significado a esas variables que están en nuestras hipótesis. Este, Dependiendo de la corriente, dependiendo del autor, de repente hay varias definiciones o varias teorías que explican este, una misma variable, ¿verdad? Entonces, para que todos estén hablando en el mismo idioma, es importante hacer esa definición conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta, que es lo que acabo de mencionar. Términos como actitud, inteligencia y aprovechamiento llegan a tener varios significados o definirse de diversas maneras, ya dependiendo del autor o de la teoría, ¿verdad? El segundo motivo por el cual es importante definir las variables antes de elaborar nuestra hipótesis es para asegurarnos de que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas. En- Nosotros podemos tener un montón de variables o podemos plantear una variable que, que de repente va a ser medio complicado realizar su medición, ¿sí? Ya sea por el instrumento a utilizar o ya sea por el tiempo que por ahí nos puede llevar evaluar esa variable. Entonces, nosotros dentro de lo que es la definición operacional, vamos a ir mencionando qué vamos a utilizar o cómo vamos a evaluar tal variable. Y bueno, obviamente ahí tenemos que evidenciar, ¿verdad? Que la variable sí va a poder ser medida de tal forma o va a ser observada de tal manera y va a ser evaluada de tal manera, ¿sí? Es decir, que de ellas se pueden obtener datos de la realidad. Que esto ya sería más la definición operacional, ¿verdad? 3. Confrontar nuestra investigación con otras similares. Si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con los otros estudios para saber si hablamos de lo mismo. Si la comparación es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra investigación con los resultados de los demás.
Esto ya se hace generalmente ya en la discusión de resultados, donde se van discutiendo los resultados que nosotros obtuvimos en nuestra investigación con resultados de investigaciones anteriores, entre comillas o entre paréntesis, antecedentes, o sea, nuestros antecedentes. Y esto es importante porque esta vez es lo que le da el sustento científico, ¿verdad?, a nuestros resultados. Si nosotros obtuvimos que, por ejemplo, existe diferencias en los niveles de agresividad según sexo, donde los hombres poseen mayores niveles de agresividad, eso fue nuestro resultado. Y nosotros tenemos que poder comparar ese resultado que obtuvimos, donde los hombres tienen tienen mayores niveles que las mujeres, y comparamos con otros resultados ya a nivel internacional, ya a nivel, o nacional también puede ser, claro, pero nacional como internacional, de otros autores, ¿sí? Que puedan haber utilizado el mismo instrumento o pudieran haber utilizado otros instrumentos diferentes, ¿verdad? Entonces la idea es que veamos si, o sea, qué es lo que pasa en el resto del mundo, ¿verdad? En años anteriores, en cuanto a esa comparación de la agresividad según sexo, por ejemplo. Y podemos llegar a ver que en 5 estudios se obtuvo lo mismo, podemos llegar a ver que en 2 estudios las mujeres tienen mayores niveles de agresividad y podemos llegar a ver que en otros 3 estudios no hay diferencia en los niveles de agresividad. Entonces ahí es donde nosotros vamos a entrar a discutir y decir, mira, esto salió por esto, por esto, por esto, esto puede ser por esto, por esto, por esto. Entonces ahí es donde nosotros encontramos ese aval en cuanto a los resultados de otras investigaciones y lo estamos aportando a la ciencia también, ¿verdad? Número 4, evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. Claro, nuestra variable tiene que estar, eh, o tenemos que contextualizar todo lo que está alrededor de nuestras variables, ¿verdad? La población, el año, ¿sí? No es lo mismo, o posiblemente no sea lo mismo evaluar la ansiedad en el 2019 como evaluar la ansiedad en el 2021 o 2022, o incluso en el 2021 y en el 2022, ¿verdad? Y tampoco va a ser lo mismo contextualizar en diferentes poblaciones. Entonces, es súper importante que nosotros tengamos todo el contexto, ¿sí?, en el cual estamos elaborando nosotros nuestra investigación. En conclusión, sin definición de las variables, no hay investigación. Las variables pueden ser definidas de 2 formas, conceptual y operacional. Bien. Hipótesis, ¿qué son las hipótesis? La definición etimológica, ¿verdad?, proviene del griego, hipótesis, que significa suposición, poner debajo. Tesis significa proposición, acción de colocar o poner, posición. Entonces, en un enunciado conjetural que establece una relación entre dos o más variables, las hipótesis se presentan en forma de enunciados declarativos y relacionan en manera específica o general variables con otras variables. Bueno, básicamente lo que es una hipótesis es una suposición de lo que nosotros creemos que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Cómo surge una hipótesis? Las hipótesis surgen a partir de plantear alternativas de solución a un problema de investigación, que a su vez demandan una solución y forman parte de las teorías. ¿Qué es una hipótesis? ¿Cómo se formula? La hipótesis da una explicación tentativa a un fenómeno o suceso. Es el medio por el cual se busca lograr esa explicación. Acá una de las cosas más resaltantes es lo de plantear alternativas de solución a un problema de investigación. Siempre digo que si no hubiera problemas, no iba a haber investigaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas las investigaciones nacen de un problema. Entonces se investiga un problema para brindar las posibles soluciones o posibles soluciones al mismo problema. Entonces, cuando nosotros nos planteamos una situación problemática, ¿verdad?, cuando nos planteamos el problema, es ahí donde surgen esas hipótesis, ¿sí?
Es ahí donde surgen esas suposiciones, que es lo que nosotros esperamos encontrar. Si mi problema, por ejemplo, puede llegar a ser identificar los niveles perdón, encontrar la relación entre la inteligencia emocional y el manejo de conflicto, ¿sí? Porque yo creo que existe una relación, que a mayor inteligencia emocional, mejores estrategias para manejar los conflictos, ¿verdad? Mi hipótesis tiene que estar en relación. O sea, primero que nada, como menciona acá, tiene que ser un enunciado declarativo y tiene que relacionar de una manera específica estas variables. Entonces, mi hipótesis sería, si mi pregunta es si existe relación entre inteligencia emocional y manejo de conflicto, yo tengo que describir eso de manera afirmativa. De manera afirmativa existe relación entre la inteligencia emocional y los manejos y el manejo de conflicto. Y ahí es donde yo tengo que agregar también textualmente o contextualmente todo el resto. ¿En quiénes? Por ejemplo, en estudiantes de psicología de la Facultad de Filosofía, año 2022, por ejemplo. O en estudiantes universitarios, año 2000, de la ciudad de Asunción, año 2022. Entonces ahí yo estoy agregando el contexto de mis variables, en quiénes voy a medir o en quiénes voy a buscar los niveles, tanto de inteligencia como manejo de conflicto, y estoy declarando de una forma afirmativa que sí existe relación entre ambas variables. ¿Sí? Yo busco eso, yo busco la relación, entonces sí existe diferencia. En el caso que yo no, no crea que existan diferencias, o en el caso de que exista material teórico donde te dicen que no tiene nada que ver la inteligencia emocional con el manejo de conflictos, estoy investigando cualquier cosa, ¿sí? Y estoy perdiendo el tiempo. Entonces, mi hipótesis de investigación siempre va a ser que sí existe, porque si yo ya tengo evidencia de que no existe relación y ya sé luego porque no tienen, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿para qué investigo? Si ya sé que no hay. Entonces, siempre nuestra hipótesis de investigación va a ser que sí existe, ya sea diferencia o relación, dependiendo siempre de nuestro problema a investigar. Bien, criterios para enunciar hipótesis de investigación. Entonces, las hipótesis son enunciados acerca de las relaciones entre variables. Las hipótesis deben contener elementos para probar las relaciones enunciadas. Estos criterios significan que las variables pueden ser medidas y pueden pasar por cualquier comprobación empírica. Si nosotros, o sea, nosotros elaboramos esta hipótesis luego de definir nuestras variables, tanto conceptual como operacionalmente, así que ya hay evidencia de que todo se puede medir. Las hipótesis al plantearse y luego de ponerse a prueba de alcanzar el objetivo del estudio, resolver el problema, probar parte de las teorías de la que forma parte. Entonces, si todo está en base a nuestro objetivo de estudio, el objetivo general. Entonces, nuestro objetivo general es el que tiene que estar también en relación a nuestro título, ¿verdad? Si va a ser relacional o si va a ser descriptivo o si va a ser comparativo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de nuestro título, se plantea nuestro objetivo general, descriptivo, comparativo o correlacional. Y de acuerdo a ese objetivo, ya sea descriptivo, correlacional o comparativo, es donde nosotros vamos a elaborar nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque esa hipótesis es la que va a responder la pregunta, ¿sí? Que nosotros estamos planteándonos. Eh, Hay autores que mencionan, por ejemplo, que los estudios descriptivos no necesariamente deben llevar hipótesis. Entonces, dependiendo también del estudio que nosotros estemos buscando o que estemos realizando, pueden llevar hipótesis o pueden no llevar hipótesis. En el caso de los estudios descriptivos, puede que sí, puede que no. Sí, ya depende mucho del autor y también de la hipótesis que se van a plantear. A partir de los estudios correlacionales, sí, ya llevan
hipótesis todos los estudios, ya sea una de relación entre las variables o una de comparación de grupos. Bien, hay que resolver el problema porque esa es la finalidad y probar parte de la teoría en la que forma parte. Que gracias, una vez que tengamos el resultado, debe existir también teorías que sustenten eso, ¿verdad? La hipótesis representa uno de los más poderosos instrumentos inventados para obtener conocimientos confiables. Tiene la capacidad de ser predictiva. Un hallazgo negativo para una hipótesis puede servir para eliminar una posible explicación y generar otras hipótesis y líneas de investigación. Este, habla de negativo en el caso de no, o sea, de que no exista. ¿Sí? Pero de que no exista, ya sea relación o que no exista diferencia, no tiene nada que ver con que esté mal o que no sirva nuestra investigación, ¿verdad? Que es lo que están mencionando acá, ¿verdad? Si nuestro resultado es negativo, o sea, si nuestro resultado es no existe relación o no existe diferencia, ese resultado puede llegar a servir para eliminar una posible explicación o para generar otras hipótesis y otras líneas de investigación. Entonces, en el caso que ustedes obtengan o rechacen su hipótesis de investigación y acepten su hipótesis nula, no quiere decir que se van a aplazar y tampoco quiere decir que van a tener uno en su defensa de tesis, ¿verdad? Sino que eso también es un aporte. Sí, así que no tengan miedo de si es que por ahí les sale que se acepta la hipótesis nula. La hipótesis nula sería lo contrario a la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación dijimos que era afirmar nuestro problema, nuestra pregunta de investigación. Entonces, si nosotros afirmamos nuestra pregunta de investigación es que sí existe relación estadísticamente significativa entre variable 1 y variable 2, ¿sí? En la población año. Y nuestra hipótesis nula sería no existe relación estadísticamente significativa entre nuestra variable 1 y variable 2 en nuestra población. Bien, la importancia de los problemas de hipótesis es que constituyen un instrumento de trabajo de la ciencia y un enunciado de trabajos específicos de la teoría. Las hipótesis pueden ser sometidas a prueba y ser predictivas, constituyen el avance del conocimiento. ¿Sí? Por eso es importante siempre los problemas y las hipótesis. Las virtudes de los problemas y las hipótesis son que dirigen la investigación, permiten al investigador deducir hechos, sirven como puente entre teoría e investigación empírica. Características de las hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real, supuesto que sí. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definido. Por eso es que se menciona siempre las variables, la población, la ciudad, dependiendo de dónde, ¿verdad? De dónde vamos o con quiénes trabajemos, y el año. Entonces siempre debe estar todo bien definido, el contexto. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil. ¿Sí? Debe tener alguna lógica lo que estamos buscando, ¿verdad? Si nosotros ya sabemos que nuestras variables no tienen relación, no tiene sentido que sigamos investigando, ¿verdad? Porque no, si sabemos que no tiene relaciones entre ambas variables, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Los términos variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Siempre tenemos que saber cómo vamos a probar nuestra hipótesis, ¿verdad? Pero eso ya desde el vamos prácticamente. Si no sabemos cómo vamos a probar si es cierto o no, no tiene sentido. Y para eso generalmente se utiliza mucho el contraste de hipótesis, que es lo que vamos a ver enseguida, que son las pruebas, los estadísticos. Tenemos acá los tipos de hipótesis.
existen diversas formas de clasificar la hipótesis, aunque en este apartado nos concentraremos en los siguientes tipos. Hipótesis de investigación, que ya les comenté un poquito cómo es. Hipótesis nula, que también ya les comenté un poquito. Hipótesis alternativas, que, como su nombre dice, son alternativas de posibles resultados que pueden llegar a darse. Y también las hipótesis estadísticas, que también son lo que le mencioné recién acerca del contraste de hipótesis, de cómo nosotros vamos a ir midiendo. O sea, comprobando en realidad, no midiendo. Cómo vamos a ir comprobando, comprobando de dónde sacar, ¿verdad? O sea, si es cierto o no es cierto, si se aprueba o no se aprueba, se rechaza o no se rechaza, o no se rechaza. Entonces, el contraste de hipótesis, las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a prueba. Esto también me olvidé de mencionar. Siempre, o sea, las hipótesis solamente existen en los estudios cuantitativos, ¿sí? Porque en los estudios cuantitativos es donde nosotros vamos a realizar, inferencias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en nuestro estudio, nosotros realizamos inferencias, generalizamos los resultados. Entonces, es ahí donde aparecen las hipótesis. En cambio, en los estudios cualitativos, no se hacen esas inferencias, sino que simplemente se habla de las características de la población estudiada, ¿verdad? O sea, perdón, no se hace de la población, sino que se hace del objeto de estudio. ¿Sí? Si nosotros estudiamos una clase de forma cualitativa, solamente nosotros vamos a mencionar las características de esa clase. ¿Sí? No es que vamos a poder decir que todos los alumnos de psicología son así, 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 sino que nosotros simplemente vamos a caracterizar todas las, eh, todas las cualidades que presentan los alumnos que participaron del estudio. Entonces, las hipótesis del proceso cuantitativo se someten a prueba o escrutinio empírico para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observa. De hecho, para esto se formulan en la tradición deductiva. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. Desde el punto de vista técnico, no se acepta una hipótesis a través de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor o en su contra. Cuantas más investigaciones apoyen una hipótesis, más credibilidad tendrá y por supuesto será válida para el contexto, lugar, tiempo y participantes u objetos. En qué se comprobó? Al menos lo es probabilísticamente. Entonces, esto es lo que más o menos yo le comenté hace rato de las discusiones de los resultados, donde uno va a ir comparando, ya sea a favor o en contra, de sus resultados obtenidos. Las hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a la prueba en la realidad cuando se aplica un diseño de investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan e interpretan esos mismos datos. Claro, y se interpretan esos mismos datos. Y como señala Kerlinger, las hipótesis constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que aunque sean formuladas por el ser humano, pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente correctas o incorrectas, sin que interfieran los valores y las creencias del individuo. Bien, nosotros tenemos una prueba que es esto, el contraste de hipótesis, y tenemos acá un par de ejemplos. Sí. Entonces, para hacer el contraste de hipótesis, yo no sé ustedes qué tal ven ahí, no sé qué tal están viendo ahí, pero creo que chiquitito ahora. Ya, súper. Eh, entonces, tenemos el contraste de hipótesis que tiene 5 pasos. ¿Sí? El paso uno es donde se establecen las hipótesis. El paso 2 es donde se establece un nivel de significancia. El paso 3 es donde se elige la prueba estadística. El paso 4 es donde se formulan las reglas de decisión. Y el paso 5 ya sería la conclusión. ¿Sí? Esto obviamente
Si bien tiene 5 pasos, estos 5 pasos se hacen en un segundo, ¿verdad? Y hasta incluso después ya se hace todo automáticamente, ¿verdad? Eh, Ustedes estuvieron en el SPSS con el profe Riego el año pasado, así que ya, ya manejan parte de estos pasos. Posiblemente los 5 pasos los ya manejen. Y bueno, es lo mismo que ustedes hacían con el SPSS para saber si había o no relación entre las variables. Y ustedes miraban el p-valor, o sea, la significancia estadística. Si era menor a 0.05 existía relación, si era mayor a 0.05 no existe relación. Es exactamente eso mismo, el paso, ¿verdad? Que se realiza para el contraste de hipótesis. Solo que está dividido en pasos. Entonces, nosotros tenemos acá nuestra pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación refiere a lo siguiente, ¿no? ¿Existe asociación entre el nivel de ansiedad y depresión con el riesgo suicida en estudiantes de medicina de una universidad privada de Asunción en el periodo 2020? Esa es la pregunta de investigación que se planteó en este caso. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que ir estableciendo, el primer paso es establecer establecer las hipótesis. Entonces ahí nosotros vamos a ir estableciendo nuestra hipótesis. Lo primero que yo les había mencionado es que se debe escribir de forma afirmativa esta pregunta para que esto sea nuestra hipótesis de investigación. Entonces, ¿cómo se escribe de forma afirmativa? Primero que nada, sacamos los signos de interrogación y podemos dejar así mismo. Al sacar los signos de interrogación ya queda. ¿Por qué? Porque voy a leer de la siguiente manera. Existe asociación entre el nivel de ansiedad y depresión con el riesgo suicida en estudiantes de medicina de una universidad privada de Asunción en el periodo 2020. Entonces, en este caso, simplemente al sacar los signos de interrogación, ya quedó de forma afirmativa. Y ya estamos diciendo nosotros que sí existe una asociación entre el nivel de ansiedad, depresión y riesgo suicida en los estudiantes de medicina de una universidad privada de la ciudad de Asunción en el periodo 2020. Ese es el contexto, por eso hay que mencionar todo, ¿sí? Porque el contexto son o sea, la población son los estudiantes de medicina, la ciudad Asunción y el periodo 2020. Entonces hay que agregar todo ese contexto siempre, que ya fuimos mencionando anteriormente. Entonces, nuestra hipótesis de investigación quedaría simplemente así. Al sacar los signos de interrogación ya queda de forma afirmativa. Y la hipótesis nula sería lo negativo, sería rechazar eso. En otras palabras, sería decir que no existe asociación entre el nivel de ansiedad y depresión con el riesgo de suicida en estudiantes de medicina de una universidad privada de la ciudad de Asunción, año 2020, en el periodo 2020. Entonces ahí nosotros ya tenemos planteadas, así de sencillo, nuestra hipótesis de investigación, que es la que se redacta de una forma afirmativa, mencionando que sí existe relación, o asociación en este caso. ¿Sí? Asociación sería en este caso porque es básicamente lo mismo que una relación, pero en vez de utilizar una escala numérica, utiliza una escala cualitativa, ¿sí? Porque ya vamos a hablar de niveles. Entonces, en vez de correlacionar, qué sé yo, puntaje 80 con puntaje 10, vamos a correlacionar puntaje alto con puntaje bajo. O sea, nivel alto con nivel bajo. Entonces, por eso menciona cada asociación. Pero básicamente es una relación, pero en vez de números, así 80, 90, 10, 15, tenemos niveles. Alto, medio, bajo. Alto, medio, bajo. Tanto en ansiedad como en depresión y el riesgo suicida es lo mismo. Entonces, por eso no hemos mencionado asociación, pero básicamente es la relación. ¿Sí? En- Bien, entonces tenemos la investigación, que es la parte afirmativa, que sí existe, tenemos la nula, que es la parte negativa, o sea que no existe asociación o relación o diferencia, ya dependiendo de qué estamos haciendo nosotros en nuestra investigación. Y luego se plantearon dos hipótesis, ¿sí?
dos hipótesis alternativas. Hipótesis alternativa uno, hipótesis alternativa 2. Dentro de las hipótesis alternativas pueden llegar a ser diferentes resultados que se pueden llegar a obtener. Entonces, en estos ejemplos se plantearon los siguientes o las siguientes hipótesis alternativas. ¿Existe asociación en el nivel de depresión con el riesgo suicida? Simplemente depresión con riesgo suicida. En estudiantes de medicina de una universidad privada de la ciudad de Asunción en el periodo 2020. Y la otra hipótesis alternativa es que existe asociación en el nivel de ansiedad con el riesgo suicida. En la misma población, ¿verdad? En la misma ciudad, en el mismo año. Entonces, ustedes pueden tener o se puede obtener asociación entre ansiedad y depresión y riesgo suicida. Eso es lo que nosotros estamos buscando. O sea, que exista una asociación entre ansiedad y depresión, perdón, entre ansiedad y riesgo suicida, y que además exista una asociación entre depresión y riesgo suicida. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Ahora, los dos, o sea, ambos resultados sí o sí. Ahora, una alternativa a eso es que solamente exista relación en los niveles de depresión con el riesgo suicida. Solamente eso. Y otra alternativa es que solamente exista asociación en los niveles de ansiedad con el riesgo suicida. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra hipótesis de investigación que es básicamente dos asociaciones significativas, ansiedad y riesgo suicida, y además también sí o sí depresión y riesgo suicida, asociaciones a ambos. Y alternativamente a eso nosotros podemos plantear que solamente existe relación entre la depresión y el riesgo suicida, solamente eso, o también que solamente existe entre la ansiedad y el riesgo suicida. Sí, eso sería más que nada cuando tenemos tres variables, ¿verdad? También puede ser cuando nosotros vamos a comparar, porque al comparar nosotros podemos poner, acá creo que no hay, no. Al comparar, o sea, si nuestro estudio va a ser comparativo, nosotros podemos poner, existe diferencia en los niveles de agresividad según sexo, ¿sí? O sea, según el sexo de los estudiantes de medicina en la universidad privada del periodo 2022. Y dentro de lo que son las hipótesis alternativas, yo puedo plantear que, que esa diferencia que existe, los varones tienen más. Entonces, puedo plantear de la siguiente manera. Los estudiantes del sexo masculino tienen mayores niveles de agresividad que las mujeres en una universidad privada de la ciudad de Asunción, periodo 2022. Entonces, esa sería mi hipótesis alternativa, vamos a decir. Pero sí, generalmente se utilizan cuando son más de tres variables. Yo igual prefiero utilizar solamente una hipótesis, ¿verdad? Que sería solamente la de investigación. Entonces, o existe o no existe, nomás ya vas mencionando ahí. Si existe o no existe. Bien, entonces tenemos la nula, que sería la redacción negativa, mencionando que no existe, ya sea diferencia o no existe relación, o asociación también, ¿verdad? La hipótesis de investigación es la que sería el problema planteado de una forma positiva, ¿sí? Afirmando que sí existe relación o que sí existe diferencia o que sí existe asociación. Y las hipótesis alternativas son posibles soluciones que pueden surgir, pero posibles resultados que pueden ir surgiendo al realizar la investigación. Bien, entonces, una vez que nosotros nos planteamos nuestras hipótesis, es donde se establece el nivel de significancia. Estos niveles de significancia es lo que nosotros en el SPSS el año pasado le llamábamos a ustedes el punto 0,5. Si tiene que ser mayor o menor a punto 0,5. Si es mayor pasa esto, si es menor pasa esto. Entonces nuestro nivel de significancia es ir al punto 0,5, ¿sí? O 0,05. ¿Qué significa eso? Significa que se le da un 5% de margen de error
a nuestro trabajo. O dicho de otra manera, tenemos un 95% de confianza de que nuestro resultado es así porque en la vida real existe esa relación o en la vida real hay esa diferencia. Y le damos solamente un 5% de margen de error. El 5%, o sea, el 0,05, es lo que está un número estándar más o menos para las ciencias sociales, ¿verdad? O sea, nosotros dentro de lo que es psicología manejamos el 0,05. ¿Sí? Igual ustedes deciden. Ustedes pueden trabajar con el 0,01 o ustedes pueden trabajar con el 0,10. ¿Sí? Solamente que al decidir eso, si trabajan con 0,01, por ejemplo, ustedes le estarían dando solamente 1% al margen de error. ¿Sí? Que eso es mucho mejor, ¿verdad? Darle 1% de margen de error quiere decir que tienen 99% de confianza de que el resultado que le salió así es porque eso es cierto, ¿verdad? Pueden trabajar con el 0,10, pero en el 0,10 le están dando 10% al margen de error, ¿verdad? Y solamente 90% de confianza. Pero estos niveles de confianza hay un montón, sí. Hay un montón de valores. Nosotros acostumbramos a trabajar con el 0,05 siempre. El SPSS también trabaja con el 0,05 por eh, ya no me acuerdo la palabra. Pero ya viene cargado con el 0,05, sí. Ahora, si ustedes quieren modificar eso, en ciertas opciones o sea, pueden ustedes agregar ahí que van a trabajar con el 0,01 o van a trabajar con el 0,010 o con cualquier otro valor, ¿verdad? Pero ya viene por algo estándar. Ya, y sí, estándar. Ya viene con el 0,05 incluido, ¿verdad? Pero ustedes pueden cambiar si quieren. Entonces, primero se establecen las hipótesis. Estas hipótesis tienen relación con nuestros problemas de investigación, obviamente. Entonces, ese problema de investigación que nosotros tenemos, lo afirmamos y tenemos la hipótesis de investigación. Lo negamos y tenemos la hipótesis nula. Si queremos agregar hipótesis alternativa, bueno, ya depende de nuestras otras variables. Una vez que establecimos nosotros nuestras hipótesis, elegimos con qué nivel de significancia vamos a trabajar. Como les digo, el 0,05 es el valor estándar que se suele utilizar generalmente, pero ustedes pueden ir eligiendo los valores que ustedes quieran. Bien, una vez que ya hicimos la hipótesis y establecimos el nivel de confianza, nosotros vamos a ver qué estadístico vamos a utilizar nosotros. Entonces, para saber qué estadístico vamos a utilizar nosotros, eh, tenemos que manejar tanto las pruebas paramétricas como las pruebas no paramétricas. Eso también nosotros habíamos desarrollado el año pasado, o creo que se desarrolló el año pasado. Igual de todas maneras, dentro de lo que es esta materia, más adelante vamos a volver a tocar más a profundidad, ¿verdad? Las pruebas paramétricas y no paramétricas. Pero bueno, tenemos que ir manejando cuáles son los estadísticos correctos a utilizar de acuerdo al planteamiento del problema. Entonces, las pruebas son, por ejemplo, la correlación Rode-Spearman, la correlación R de Pearson, la chi cuadrada. Podemos tener también la T-Student, podemos tener ANOVA, podemos tener la U de Matt Whitney, podemos tener Kruskal-Wallis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de nuestras variables y dependiendo de nuestro objetivo, nosotros vamos eligiendo las pruebas. En este caso, por ejemplo, las asociaciones, ¿sí? Como son variables cualitativas, porque son niveles, ¿sí? Pues vamos a trabajar con los niveles de ansiedad, los niveles de depresión y los niveles de riesgo suicida. Se habla de asociación y se utiliza la chi cuadrada. ¿Sí? La chi cuadrada es la que
a nosotros nos va a decir si hay o no asociación en las variables, en los niveles en este caso. Si trabajamos solamente con una variable numérica, por ejemplo, otros puntajes de los test, sin convertir a niveles, utilizamos, dependiendo de la distribución de los puntajes, si existe una distribución normal, utilizamos la R de Pearson. Si no existe una distribución normal, utilizamos Rho de Spearman. ¿Sí? Entonces, depende, hay un montón bueno, en realidad hay tres, pero hay tres factores importantes para decidir qué utilizar. Primero que nada es si es una variable continua, en el caso que sea una variable continua, o sea que existan puntuaciones y además exista una distribución normal y además otra vez exista homoscedaticidad, o sea, semejanza en las varianzas, ahí nosotros podemos llegar a utilizar una prueba paramétrica. O sea, si hay una correlación, R de Pearson, si hay una comparación de grupos, T de Student, si hay una comparación de grupos con más de tres grupos ANOVA, por ejemplo. En el caso de que no sea una variable continua, podemos utilizar, allá van a existir las asociaciones, entonces podemos llegar a utilizar la chi cuadrada. Obviamente, si no es una variable continua, no existe distribuciones, ¿verdad? Porque no es una variable continua. Y en el caso que sea una variable continua y otra vez, no, una variable continua y además no existan distribuciones normales, entonces se utiliza la correlación de Pearson. Y en el caso de comparaciones, la U de Matt-Whitney y la Cross-Wallis. Todo eso vamos a ver más detenidamente más adelante. Pero no se asusten, no es difícil. Eh, entonces, ahí nosotros elegimos la prueba. En este caso, que es una asociación, utilizamos chi cuadrado, por ejemplo. Eh, las correlaciones dieron significancia en el nivel 0.01 de dos colas. Si acá dice que se trabajó con el punto 0.1, en este ejemplo se trabajó en el punto 0.1, y eso implica que no, no entiendo. No entiendo qué significa. Las correlaciones dieron significancia en el nivel 0.01. No entiendo. No entiendo porque acá está el ejemplo. No sé qué significa eso. Bien. El ejemplo es el siguiente. Se obtuvo un p-valor de punto 45 y se trabajó con un nivel de significancia de 0.05. ¿Sí? Entonces, el resultado, en el resultado que se obtuvo, el valor fue 0.45. O sea, 0,45. Ese fue el resultado que se obtuvo. Y el nivel de significancia que se eligió fue de 0.05. Se formulan las reglas de decisión. Y estas reglas de decisión siempre van a ser así. Lo único que va a cambiar, obviamente, es dependiendo del tipo de estudio que estamos haciendo, si es, eh, si es significativa la relación o si es significativa la diferencia que existe, ¿verdad? O la asociación, ¿verdad? Por eso ya depende del estudio. Entonces, si el p-valor es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la hipótesis de investigación es verdadera. En otras palabras, si el p-valor es menor, existe relación significativa o existe asociación o existe diferencia significativa. Porque acá dice que se concluye que la H1, o sea, la de investigación es verdadera. ¿Y cuál era la hipótesis de investigación? La hipótesis de investigación siempre era lo positivo, o sea, que sí existe relación, que sí existe asociación, que sí existe diferencia. Siempre va a ser así. Porque, vuelvo a repetir, si nosotros creemos que no existe, ¿para qué estamos investigando? Entonces, siempre va a ser que existe relación, existe asociación o existe diferencia, ya dependiendo de lo que estamos haciendo. Entonces, si el p-valor es menor, sí existe diferencia, sí se acepta la hipótesis de investigación
y se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? En el caso que el p-valor sea mayor al nivel de significancia, no se puede rechazar la HO, lo cual no significa que no debe ser, no deba ser aceptada. Significa que no puede ser rechazada debido a la falta de evidencia estadística. Entonces nosotros, en otras palabras, aceptamos la hipótesis nula, ¿verdad? Pues no podemos rechazar, entonces aceptamos la hipótesis nula y si rechazamos la hipótesis de investigación. Eso es en el caso de que el p-valor sea mayor. En este ejemplo que tenemos, el p-valor es 0.45 y el nivel de significancia es 0.05. ¿Cuál es mayor, 45 o 0.5? 45 es mayor, entonces, bueno, el p-valor es mayor al nivel de significancia. Entonces, esas son nuestras reglas de decisiones. ¿Cuándo puede ser que cambie? Es lo que seguramente en el SPSS pasaba bastante. Cuando ustedes veían, por ejemplo, veían ustedes, o bueno, ¿cuándo es que cambia, vamos a decir, y que es al revés? Porque nosotros, en este caso, siempre vamos a buscar que sea menor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se busca la normalidad de las puntuaciones, ahí lo que parece ser al revés, pero en realidad no es al revés, es lo mismo. Solamente que nosotros buscamos lo contrario, ¿sí? ¿Qué significa todo eso? Eh, significa, por ejemplo, que nuestra hipótesis en una prueba de normalidad estadística, nosotros lo que buscamos es lo siguiente. Tenemos nuestra hipótesis de investigación y tenemos nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis de investigación siempre es que existe diferencias. ¿Sí? Entonces, nuestra hipótesis de investigación va a ser que si existe, o sea, nosotros en la normalidad, cuando hacemos una prueba de normalidad, se busca la distribución, ¿sí? La distribución puede ser, la distribución puede ser normal o diferente a la normal. Eso es lo que existe dentro de lo que es la distribución. Si es normal, bueno, genial. Posiblemente podamos usar nosotros un estadístico paramétrico. Y si la distribución es diferente a la normal, es porque de repente puede llegar a existir algún tipo de sesgo, ¿verdad? Porque la distribución es asimétrica. Entonces existe un sesgo, ya sea un sesgo positivo o un sesgo negativo. Entonces, nosotros lo que buscamos es que buscamos diferencias. Siempre vamos a buscar nosotros lo positivo. Que sí existe diferencia, que sí existe relación, que sí existe asociación. Entonces, nuestra HI va a estar formulada de esa manera. Que la distribución es diferente a la normal. Y nuestra HO va a ser que nuestra distribución no es diferente a la normal. Entonces, por eso es que hay veces que cuando sale el p-valor sale menor. O sea, perdón, siempre cuando el p-valor es menor es porque hay diferencia. Sí, siempre. Ahora, nosotros dentro de lo que estamos buscando, si sale menor es porque es diferente. Entonces quiere decir que no hay una distribución normal. ¿Sí? Y si sale mayor la p-valor es porque existe una distribución normal. Entonces, o sea, como les digo, siempre son las mismas, siempre se formulan de la misma manera las hipótesis. Ahora, nosotros podemos estar queriendo buscar esto porque queremos usar la R de Pearson, pues, o porque queremos usar la T de Stuart. Entonces ahí sí queremos buscar esto y si el p-valor es mayor, bueno, genial.
Si el p-valor es mayor, hay una distribución normal. Ahora, si el p-valor es menor, es porque no hay una distribución normal. Bien, ¿se entendió más o menos? Hasta ahí. Súper. Del SPSS, sí. Súper. Buenísimo está eso. Buenísimo está. Bien. Y bueno, y último viene la conclusión, ¿verdad? La conclusión es debido a que el p-valor es mayor a 0.05, entonces se concluyó que ambas variables no están relacionadas, aceptando la hipótesis nula que no existe relación significativa. Sí, bueno, asociación significativa entre los niveles de ansiedad y depresión con el riesgo suicida. Sí, por esto. Porque el p-valor es 0.45, el 0.45 es mayor a 0.05, entonces no existe relación y por eso se acepta la hipótesis nula. Utilidad de las hipótesis. En primer lugar, son las guías de una investigación con enfoque cuantitativo. Formula- Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar, de probar. Proporcionan orden y lógica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo. Las sugerencias formuladas en la hipótesis pueden ser soluciones a los problemas de investigación. Si, si lo son o no, efectivamente es la tarea del estudio. Bien. En el segundo lugar, tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso. Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica en su favor o en su contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el cual se asocia o hace referencia. Si la evidencia es en favor, la información sobre el fenómeno se incrementa. Y si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca del fenómeno que no sabíamos antes. Descriptiva, si vamos a hacer un estudio descriptivo; explicativo, si vamos a hacer un estudio explicativo. Mm. Explicativo es más causa-efecto. Acuérdense de eso siempre. Son ya experimentos. O pueden ser correlacionales también o de comparación, que serían los estudios correlacionales. La tercera función es de probar teorías. Cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose más robusta. Esto es lo que va a pasar en la discusión de resultados cuando ustedes van a comparar sus resultados con resultados de otros estudios. Se va a hacer más robusto, ¿sí? Esa teoría de que los hombres de repente tienen mayores niveles de agresividad que las mujeres. Si ustedes encontraron 5 estudios que, que obtuvieron el mismo resultado, bueno, se le va a dar más apoyo, ¿sí? a esa teoría y se va haciendo más robusta. Y cuanta más evidencia haya en favor de aquellas, más evidencia habrá en favor de esto. Una cuarta función consiste en sugerir teorías. Diversas hipótesis no están asociadas con teorías alguna, pero llega a suceder que, como resultado de la prueba de una hipótesis, se puede construir una teoría o las bases para esta. Lo anterior no es muy frecuente, pero ya ha llegado a ocurrir. Esto en el caso que busquemos variables o estudios de repente donde no mencionan eso, ¿verdad? La verdad que no recuerdo, pero la verdad que no recuerdo, pero en el estudio que les mencioné de inteligencia emocional y manejo de conflictos, creo que no llegaron a encontrar varios antecedentes, o no llegaron a encontrar antecedentes, o sea, no se llevan a encontrar antecedentes, creo que no. Entonces, ahí no existe una teoría acerca de la inteligencia emocional y el manejo de conflictos. Entonces, esta va a ser, por lo menos la que está en internet, una de las primeras investigaciones y ahí ellos pueden, eh, en base a los resultados que ellas obtienen, ahí ellas pueden de repente sugerir nuevas teorías, ¿verdad? Eh, y eso, bien, las referencias están acá. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿De repente quieren hacer algún ejemplo de teorías, de formulación de hipótesis?
Alguien que quiera practicar, alguien que ya sepa sus variables de estudio, su población y quiera compartir, alguien que se anime. Si quieren, ¿verdad? Si no quieren, se quedó todo muy claro. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Se entendió todo? Preguntas que tienen, sugerencias que tienen, comentarios que tienen. Y súper, claro. Súper. Entonces, yo te hago dos, tres preguntas. Primero que nada. Sí, dale, dale, dale. Tranqui, 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 tranqui. Te esperamos. ¿Alguien quiere aportar algo?
No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Pasa. Bien. Esto es como para ir armando rápidamente nomás, ¿verdad? Y a modo de ejemplificar también cómo ir elaborando las hipótesis, ¿verdad? Eh, yo les recomendaría, por ejemplo, ahí trabajar solamente con la hipótesis nula y con la hipótesis de investigación. Con eso ya es más que suficiente de repente. Entonces, todo pues va de la mano, ¿verdad? Entonces, una vez que alguien, o sea, una vez que eligen sus variables, una vez que eligen su población, uno va armando su tema, su título. Nosotros vamos a armar rápidamente el problema de investigación y el objetivo de investigación. Todo con el fin de formular la hipótesis. El tema siempre son las variables. Entonces, siempre que nosotros tengamos las dos variables, ese ya es el tema. Eh, el título sería a esas variables que ustedes fueron eligiendo, a esas variables que ustedes fueron eligiendo. O sea, el tema sería simplemente eso, así, dimensional y espacial. El título sería, siempre viene primero el propósito de estudio, la relación entre las variables de ustedes, inteligencia emocional y espacial. Y ahí ustedes van poniendo quiénes son, ¿verdad? O sea, la población. En jugadores de alto rendimiento me habías dicho, creo. Rendimiento de... ¿Cómo me habías dicho? De videojuegos, me dijiste directo. Son los eSports, ¿verdad? Y si pongo así mismo, sí, entonces en jugadores de alto rendimiento, así se escribe. De Asunción, ¿verdad? ¿O vas a llegar? ¿Vas a poder aplicar? Ah, buenísimo. En jugadores de alto rendimiento, y podemos poner en Sudamérica. Y se pone el año, ¿no? Año 2022, por ahí. Bien. El problema de investigación sería básicamente todo el título, pero planteando de una forma de preguntar. Fuerza una pregunta. Entonces, no, la pregunta no. La pregunta va en forma de pregunta. Entonces, ¿qué es lo que vos te preguntas? Te preguntas si existe relación entre todos, entre inteligencia emocional y espacial en jugadores de alto rendimiento de eSport en Sudamérica o de Sudamérica, jugadores de eSport de Sudamérica, en Sudamérica, de Sudamérica, jugadores de Sudamérica me parece que es de Sudamérica. Claro, porque son jugadores de Sudamérica o jugadores, si ponemos así, sudamericanos, sudamericanos de alto rendimiento y así creo que queda mejor. Ya por estética no, por coherencia. Jugadores sudamericanos de alto rendimiento. Ahí está. Esta es tu pregunta de investigación. Entonces, en base a esta pregunta, bueno, te formulas el objetivo. El objetivo puede llegar a ser, por ejemplo, determinar la relación entre inteligencia emocional y espacial en todo lo mismo trato. Pero con el infinitivo. El infinitivo es el que le hace objetivo. ¿Verdad? Y la hipótesis sí. La hipótesis sí sería escribir esto de forma
de forma afirmativa, entonces simplemente sacamos el signo de interrogación y ya queda. Existe relación entre inteligencia emocional y especial en jugadores sudamericanos de alto rendimiento de ellos. Entonces ya queda ahí de forma afirmativa tu hipótesis de investigación. Y en cuanto a lo que es la hipótesis nula, sería negando. No existe relación. Y así como ven, que copié y pegué el título 3 o 4 veces, así se plantean las hipótesis. Y el título y el problema de investigación. Porque funciona así. Todo tiene que estar relacionado, sí o sí. ¿Verdad? Entonces nosotros elegimos nuestro tema y título, elegimos nuestro tema, o formulamos nuestro tema y título, mejor dicho, en base a en base a las variables que vamos a elegir y en base a la población que vamos a tener, ¿verdad? Después se plantea nuestro problema de investigación. Y sí, que tiene que estar relacionado con el título también, ¿verdad? Eso también lo había mencionado hoy. Y nuestro título puede relacionar, ¿sí? Nuestro propósito de estudio o nuestro alcance de estudio va a ser correlacionar. O sea, nuestro alcance de estudio es relacional. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? La relación. La relación que existe entre esas variables que elegimos en la población que elegimos en el año que elegimos. Esa es nuestra pregunta de investigación. Si esa es nuestra pregunta de investigación, en base a esa pregunta de investigación tiene que estar nuestro objetivo de investigación. Y si nuestra pregunta es saber si existe o no relación, o saber si existe relación, que es nuestro problema, nuestro objetivo tiene que ser determinar la relación. Porque determinando la relación, nosotros vamos a ver si existe o no existe. Entonces determinamos la relación y nuestra hipótesis es, claro que existe relación, ¿verdad? De forma afirmativa. Por lo que ya les mencioné, si nosotros creemos que no existe relación, ¿para qué estamos haciendo? Yo le puedo plantear, por ejemplo, a él, ¿vos crees que existe relación entre la inteligencia emocional y el Internet que utilizas? No, o sea, pero vos crees que tu inteligencia emocional va a subir si es que sube tu banda ancha. No, eso totalmente. Pero ¿qué tiene que ver eso con tu internet? Claro, pero eh, la lógica sería, a mayor internet, mayor inteligencia emocional. No, bien, no, para nada. No, claro, todo lo que mencionaste, la tolerancia a la frustración, el manejo de emociones, todo eso, por supuesto que tiene que ver. Pero no por tener mayor velocidad de internet vas a tener mayor inteligencia emocional. O si no, le ponemos a todos nomás un internet de, no sé, 300 megas, creo, 300 gigas, 300 megas, no sé qué ahora personal. Perdón por la publicidad. Me pagan a veces. Comisiono. Pero por los 300 megas qué sé yo, fibra óptica de personal, no quiere decir que por eso va a tener mayor nivel de inteligencia emocional. Entonces, si ya sabemos que no tiene relación entre la velocidad de tu internet y tu inteligencia emocional, ni nos vamos a plantearlo eso. ¿Sí? Ni nos vamos a plantearlo eso. Entonces, siempre por eso nuestra hipótesis de investigación va a ser que sí existe, que sí hay diferencia, que sí hay relación. Entonces, esa sería nuestra hipótesis.
Como tenemos dos variables, tenemos tenemos la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Ahora, hay algo que no se mencionó ahí en el material y ahora nomás me estoy acordando, que es, también se van a acordar de Río, que es, no sé si es bueno o malo ahora, pero que es la dirección que puede llegar a tener esta hipótesis. ¿Sí? Esta hipótesis está planteada, por ejemplo, a dos colas. Es bilateral. Es una hipótesis bilateral. Donde, si bien yo no voy a buscar algo causal, yo no voy a buscar causa-efecto, yo simplemente acá voy a buscar si hay o no relación. Planteando de esta manera, yo puedo buscar o busco una relación positiva o una relación negativa. Independientemente a que salga, siempre y cuando exista relación, se acepta. Ahora, yo me puedo plantear también una, agilizar un poquito. Yo me puedo plantear que exista una relación positiva entre la inteligencia emocional y la inteligencia, bueno, y espacial en jugadores sudamericanos. ¿Sí? No existe relación positiva. ¿Sí? O no existe relación, ya podemos ver. ¿Qué significa esta relación positiva? Esta relación positiva significa que ambas variables deben apuntar a la misma dirección. O sea que a mayor inteligencia emocional, mayor sería mi inteligencia espacial. ¿Sí? Porque estoy buscando algo positivo. Perdón, estoy buscando una relación positiva. Y al buscar una relación positiva, ambas variables apuntan a la misma dirección. Y eso puede ser a mayor inteligencia emocional, mayor inteligencia espacial. O también puede llegar a ser que a menor inteligencia emocional, menor inteligencia espacial. Pero ambos van siempre a la misma dirección. O ambos van para arriba o ambos van para abajo. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Súper. Sí, claro que puede ser. Sí, totalmente. Dale, súper. Quedamos así. Saludos al profe Nico. Dale, buenísimo. Quedamos así. Dale, dale.